Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto estar con usted y poderle presentar las noticias más importantes de Guatemala y el resto del mundo. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval. Por supuesto, le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Corte de Constitucionalidad suspende 19 artículos del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación 2015. La Corte reestablece la prohibición para que las ONGs puedan realizar obra de construcción. Capturan al inspector de la Policía Nacional Civil de Fraijanes, señalado de dirigir a un grupo de extorsionistas que cobraban hasta 1,000 quetzales por semana. Con el diputado Selvin García, de 440 escuelas afectadas por el sismo violento de 2012, solo 66 han sido reparadas en su totalidad. Ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, asegura que falta de alimentos en bodega del Hospital San Juan de Dios se debe a que se lo están robando. En Francia, las fuerzas de seguridad cercan la zona donde se encuentran los dos supuestos autores materiales del atentado al semanario Charlie Hebdo, donde murieron 12 personas. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comenzamos con las noticias. La Corte de Constitucionalidad ha suspendido de manera provisional 19 artículos de la Ley General de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación del año 2015. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente 19 artículos del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación 2015. 17 fueron completos y 2 de forma parcial. Sobresale dentro de los artículos suspendidos el 56, que permitía al Estado la contratación de ONGs para la construcción de obra gris. También obliga al Estado a emitir certificados de disponibilidad de recursos antes de ejecutar algún tipo de construcción. El articulado impugnado se restablece la prohibición de contratación de ONGs o de obra por medio de ONGs y se restablece también los certificados de disponibilidad financiera que fueron suprimidos con algunas de las normas que están contenidas en el decreto 22-2014. La CC también eliminó los candados que impedían trasladar fondos de las carteras de salud, educación y comunicaciones. También queda suspendido provisionalmente el impuesto a la telefonía. El analista Ricardo Barrientos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI da su opinión acerca de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad respecto al presupuesto. Dentro de lo más ofensivo estaba, en 2013 en la Ley de Transparencia se había logrado prohibir la contratación de ONGs para la construcción de obra pública. Ahora el partido oficial y el partido líder ese 28 de noviembre decían: durante 2015, en el año electoral, los consejos departamentales de desarrollo no están sujetos a esa prohibición, es decir, pueden contratar ONGs. Imagínense eso en el ámbito local en año electoral. También en la Ley de Transparencia se había creado un certificado de disponibilidad financiera que en su versión original decía: una vez suscritos los contratos, se tiene que asegurar la disponibilidad financiera para poder hacer estos pagos. El Congreso en el 28 de noviembre lo que dijo es: durante el año electoral y solo en 2015 no va a ser obligatorio este control de transparencia, ¿verdad? Eso es totalmente inaceptable, ¿verdad? En año electoral el riesgo que se proceda con opacidad, es decir, falta de transparencia, que se proceda digamos, malversando los fondos públicos para fines partidarios o de propaganda electoral,
el riesgo que hay para que se incremente la corrupción es muy alto. Y entonces estas disposiciones legales que fueron aprobadas en componenda del Partido Patriota y el Partido Lira el 28 de noviembre, prácticamente habían establecido una autopista de alta velocidad para la corrupción y el tráfico de influencias y la malversación de fondos públicos para fines partidarios o político-electorales. El ministro de Salud Pública llegó al Hospital San Juan de Dios, pero no hizo caso de la denuncia presentada por noticieros de Canal Antigua de desabastecimiento en el área de alimentos. Los trabajadores del Hospital San Juan de Dios se mostraron molestos debido a que solicitaron al Ministerio de Salud, Luis Enrique Monterroso, verificar las bodegas de cocina y de otros insumos, a lo que él se negó y se retiró de forma repentina. Nosotros realmente con la mayoría de empleados ahorita de contrato del Hospital General sí estamos bastante molestos, por la razón de que le pedimos 5 minutos al señor ministro para que él nos pudiera explicar por qué es que no se han efectuado los pagos de la gente que tienen pagos atrasados y que cuándo iban a equipar los hospitales, porque así como ustedes ven, cocina, limpieza y varios departamentos no tienen con qué trabajar. No es que los compañeros no quieran trabajar o que no tienen con qué. Entonces lo único que nosotros queríamos preguntarle al señor ministro era para cuándo se comprometía él en equipar los hospitales, pero él irrespetuosamente nos mandó a decir que iba a recibir 2 personas de cada área, mientras que se escapaba por otra puerta y no nos quiso recibir. El dirigente de la cartera de salud aseguró que su visita al hospital no estaba enfocada en el tema de desabastecimiento, por lo que en otro momento estaría revisando las bodegas. La visita la podemos hacer en su momento, pero hoy venimos a una actividad relacionada con el establecimiento de una oficina del Ministerio Público para casos de violencia contra la mujer. Eso es muy importante también. Y durante su visita al Hospital San Juan de Dios, el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, aseguró que la supervisión del nosocomio era de otro tipo y no para verificar las denuncias de desabastecimiento. Pero en el caso de la comida, dijo él, que si no hay, es porque se la están robando. Hay muchas áreas en donde el desabastecimiento se da porque se roban los alimentos dentro de la cocina, porque hemos detectado redes internas que drenan de una manera muy significativa este requerimiento que se da. Se roban la comida, se roban los medicamentos y lógicamente cuando se agotan es muy fácil mostrar estanterías vacías, pero en realidad el proceso en el que se han robado nosotros lo estamos investigando y por eso es que tenemos asesores de seguridad que tienen una conexión directa con un equipo central que nos puede dar referencia de cómo están establecidas este modus operandi interno de los hospitales. Si hay robo hormiga, si hay un drenaje tan marcado, automáticamente no va a haber presupuesto que aguante para poder cubrir las necesidades hospitalarias. Momento de la pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias que contarle al regreso a las 8:45. Sigamos con las noticias. ¿Sabe usted? Un inspector de la Policía Nacional Civil fue capturado. Se le acusa de dirigir una banda de extorsionistas. Acusado de ser un supuesto jefe de una banda de extorsionistas que opera en Fraijanes, el inspector de la subestación de la Policía Nacional Civil, José Armando López García, de 41 años, fue capturado en el interior de la subestación de dicho municipio. Esto luego de varios meses de investigación. Según pesquisas, el agente policial lideraba a más de 15 extorsionistas que exigían cerca de 1,000 quetzales semanales a más de 30 comerciantes del lugar. Además, al grupo delincuencial se les atribuye varios asesinatos de comerciantes por negarse a pagar la extorsión. El MP le imputa a López los delitos de abuso de autoridad y asociaciones ilícitas. Ante las acusaciones señaladas en su contra, el inspector de la PNC respondió: Ahí adentro se va a averiguar todo. Ellos indican que usted formaba parte de un grupo de extorsionistas. ¿Es cierto eso, señor? Dios sabrá lo mejor legalmente. El inspector se convierte en el primer policía nacional civil en ser capturado este 2015. ¿Sabe usted? Con el inicio de las clases del año 2015, un diputado de la bancada Creo ha asegurado que de 440 escuelas que presentan daños, tan solo 66 han sido reparadas.
De 440 escuelas en el occidente del país que sufrieron daños en 5 departamentos por el sismo violento de 2012, solo se han construido 66. Según el diputado Selvin García, hay escuelas que están en 0% de reconstrucción. Por el tema de la falta de construcción de edificios escolares, que a partir del 2012, por el estado de calamidad, más de 444 edificios escolares fueron declarados de urgencia en su construcción, puesto que son vulnerables en su edificación, que puedan atentar contra los niños, principalmente contra la vida, la seguridad y la integridad de ellos. De esos 44 edificios ubicados en 5 departamentos que fueron declarados en estado de calamidad, únicamente se han construido 63 y 381 edificios están pendientes de construirse, empezando el ciclo escolar. El legislador asegura que la falta de construcción es porque el gobierno no tiene la voluntad para hacerlo. Pero del 2012 al 2015, creo, y por estar en estado de calamidad tuvieron que haber resuelto eso de forma inmediata. Lo que vemos es falta de voluntad, una falta de conciencia en cuanto a los problemas que puedan tener los niños. Si hubiese otro tipo de sismo, es posible que esto afecte el mismo departamento y por consecuencia puedan tener riesgo los niños que están recibiendo clases actualmente al iniciarse el ciclo escolar en el mismo lugar, después de 3 años y medio. 506 fueron los edificios educativos que resultaron con daños por el sismo y fueron más de 55,000 los menores de edad que no tendrán centros educativos para 2015. Escuelas sin techo, pupitres, niños y niñas estudiando en el suelo, sentados en algún bloque. Es el vivir de cada año de miles de guatemaltecos en edad escolar. Pero para el Ministerio de Educación son pocas las escuelas que necesitan reparaciones, entre ellas las del departamento de San Marcos, que fueron destruidas por el terremoto del 7 de noviembre del 2013. 45 escuelas en donde solo 6 o 7 son completas. Las demás necesitan la construcción de aulas, la reconstrucción de aulas completas. Las demás, las otras escuelas son solo reparaciones, pero así que necesiten alguna construcción más formal, son más o menos 45. De eso sí les podemos dar los datos ya más ajustados en cuanto tengamos esta reunión con nuestros dos coejecutores, que es el Ministerio de Comunicaciones con la UCE y el Ministerio de Desarrollo con FODES. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. A las 8:45. Y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45. Hoy es día jueves, soy Quique Godoy y hoy me acompaña don Philip Chicola. Philip, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. Buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan en casa. Un gusto compartir mesa contigo. Y siempre, don Philip, a veces nos hemos a las 10 p.m., hoy nos tocó acá en a las 8:45. Vamos a hablar un poco acerca de temas financieros, temas fiscales. Nos acompañan para este primer segmento Estuardo Ralón, quien es abogado de la Cámara del Agro. Bienvenido, Estuardo. Buenas noches. Y nos acompaña también Abelardo Medina, quien es analista de temas económicos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Abelardo, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Y vamos a dejar que don Philip empiece con las primeras preguntas acerca del presupuesto 2015 y las resoluciones los eventos de los últimos días. Estuardo, tal vez para colocarnos en contexto, el pasado 1 de enero, todavía mientras seguían sonando los cohetes, a eso de la 1 de la mañana, Cámara del Agro presenta una serie de recursos de inconstitucionalidad contra varios artículos del presupuesto. ¿Qué es lo que se estaba impugnando y bajo qué argumentos? Pues efectivamente, Cámara del Agro presentó inconstitucionalidad de 23 artículos de la Ley del Presupuesto 2015 y estaba impugnando 2 grandes temas. Uno es todos los temas relacionados a transparencia, es decir, algunas normas garantes de la transparencia y digamos, el uso de los recursos del Estado habían sido, digamos, evadidas en su aplicación en la aprobación presupuestaria 2015. Y la otra es que
básicamente no puede en una norma de jerarquía inferior, que es un acto legislativo de aprobación presupuestaria, modificarse leyes ordinarias, tanto de materia de presupuesto como materia fiscal, por lo que eso tendría un vicio de forma en los tributos de telefonía, aumento a regalías y aumento al cemento. Básicamente eso es en contexto, 23 artículos en total, el día de hoy 17 prácticamente han sido suspendidos por la Corte, que se refieren básicamente a los temas de transparencia, y se mantiene la suspensión al impuesto de telefonía. Y hay 2 artículos que fueron suspendidos parcialmente, no completos. Correcto, el más importante de esos parciales es el relacionado a las letras de tesorería y bonos del Tesoro, en el sentido de que no pueden ser utilizados para pago de gastos de funcionamiento. Entonces esa prohibición que tenía de que no se utilicen en gastos de funcionamiento en ley se exceptuaba en la aprobación del presupuesto. Con la suspensión debe respetarse el límite legal de no utilizar bonos del Tesoro y letras de tesorería para gastos de funcionamiento corriente del Estado. De los artículos que no se suspendió la Corte, sencillamente en su criterio no había razón para suspender, o falta que entren a conocer esas inconstitucionalidades. Falta que entren a conocer las inconstitucionalidades, porque en este momento es suspensión provisional por la gravedad. La Corte estima que fue unánime y que hay una gravedad en que se ponga en riesgo el uso transparente de los recursos y que no se respeten límites de control de gasto de la ley orgánica. Y el impacto, seguramente la Corte que mide el impacto que puede tener el tributo de la telefonía lo está midiendo en diferente grado que el impacto en el tema de regalías y del aumento al cemento. Abelardo, viendo la suspensión que se da de todo el capítulo relacionado al impuesto a la telefonía, ¿implica que el presupuesto que estamos arrancando ya el año con un agujero fiscal de 1.300 millones, que es lo que se había... De hecho, va a depender mucho al final de cuál sea la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Imaginémonos hipotéticamente que se decreta en forma de inconstitucionalidad total el impuesto a la telefonía. Ahí se dejarían de percibir 1.334 millones de quetzales. Pero además hay que recordarse que hay un error en la formulación del presupuesto, porque aun cuando se establece un aumento de las regalías, dado que el Código Tributario establece que la vigencia de los impuestos es en función de su periodo, las regalías son anuales. Eso quiere decir que realmente el impacto sobre el fisco va a ser hasta el siguiente año, en el evento de que no sea inconstitucional. Y hay otro elemento. Al ritmo como ha estado trabajando la administración tributaria en los últimos años, más o menos en el presupuesto quedaron, si ustedes se recuerdan, cerca de 2.300 millones de quetzales en un rubro que dice otros impuestos, que normalmente es el que se utiliza para establecer cuál es el efecto de las medidas administrativas de la SAT. En realidad lo que hay es una combinación de subestimación para que el superintendente anterior no tuviera problemas para alcanzar a la meta, y el efecto que le puso el Ministerio de Finanzas. Al final nosotros calculamos que ahí hay como 700 millones de quetzales que la SAT debe recaudar por mejoras administrativas. Eso quiere decir que si sumamos esos efectos, y si es declarado inconstitucional el impuesto de telefonía, estamos hablando de un agujero de 2.400 millones de quetzales. Adicional al agujero que ya de por sí traía, en el sentido de que tenía un déficit más o menos del 2%, por supuesto, con lo cual esto subiría el déficit a cerca del 3% por lo menos. Cuando nosotros nos referimos a un agujero, es básicamente, estamos haciendo la misma reflexión que hicimos este año. Si ustedes se recuerdan, el año pasado, si ustedes se recuerdan, ICEFI desde febrero dijo que la meta no se iba a alcanzar por 2.500 millones de quetzales, ya eso era lo que decíamos, que no se iba, que se tenía un hándicap, un agujero fiscal. Pues estamos diciendo que si se declara inconstitucional eso, y salvo que cambien las condiciones de funcionamiento interno de la SAT, estamos hablando nuevamente de 2.400 millones de quetzales. Ahora, Abelardo, el año pasado terminó siendo no tan grave el tema, por lo mismo que pasó el año anterior, incluso una ejecución presupuestaria menor, con lo cual el déficit realmente de todos modos terminó estando dentro de los parámetros razonables, aceptables macroeconómicamente, a pesar de que la recaudación fue más baja. Claro, pero el problema es que se sacrificaron mucho los servicios a la población. O sea, si nos damos cuenta, un año atrás no se habló nunca, en el año 2013, de que las radiopatrullas de la policía no tenían gasolina, de que los hospitales estaban parados en forma permanente, de que había muchas personas a las que no se le pagaban salarios. Entonces lo que sucedió es que el impacto de la baja en recaudación y por supuesto de la demora en el otorgamiento, en la aprobación de los bonos, impactó directamente en los servicios a la comunidad. Estuardo, ¿cuál fue el argumento para impugnar la aprobación del impuesto a la telefonía?
El argumento para impugnarlo es que una aprobación legislativa no tiene naturaleza de ley ordinaria. Es decir, hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que una aprobación del presupuesto solo genera obligaciones para el Estado en cuanto al uso de los recursos. Y la creación del tributo, de un tributo nuevo, sea de telefonía o sea cualquier otro tributo, necesita estar en una ley ordinaria y no es el caso. Ese fue el argumento central de la impugnación. ¿Y ese mismo argumento se puede utilizar para impugnar el aumento a las regalías mineras y el impuesto de distribución de cemento? Efectivamente, el mismo argumento utilizado para la telefonía aplicaría para la minería y para el tema del aumento al cemento. Sin embargo, no, se hizo, está impugnado y en todo caso lo que la Corte de Constitucionalidad está enviando un mensaje, entendería yo en su resolución, es primero, el tratamiento de análisis de las normas presupuestarias y de transparencia es diferente al análisis tributario. Porque tiene un efecto que puede ser grave en este momento. Es un efecto inmediato, grave, de no control, no cuentadancia y, digamos, dejar abiertas las puertas a la corrupción. Y el otro es un análisis tributario que al ser 3 tributos diferentes con impactos distintos, ameritan un análisis por separado y en este momento ve más grave el impacto de la telefonía que de los otros 2, como un impacto inmediato, sin que necesariamente esté externando un criterio definitivo en ninguno de los 3, ni siquiera en el que está suspendido, que es el de la telefonía. Básicamente esa es una diferencia de razonamiento de criterios magistrados, pero jurídicamente fueron impugnados todos bajo el mismo argumento de que en una aprobación de presupuesto no puede haber la creación de un tributo o el aumento de un tributo. Pero aparte del argumento o por la forma en que se estructuró el decreto, tenía 4 libros, con el objetivo justamente de saber diferenciar. Estos tienen que ver con el presupuesto general de ingresos y egresos, estos tienen que ver con modificaciones a la ley orgánica del presupuesto, estos tienen que ver con creación de tributos. O sea, el propósito técnico de haberlo estructurado en 4 libros diferentes era ese, Estuardo. Es correcto. No es suficiente. No es suficiente por la siguiente razón. En el derecho comparado hay prácticas parlamentarias utilizadas, inclusive también en Guatemala, de que en un mismo decreto se pueden modificar varias leyes. El ejemplo claro lo tenemos en la última ley de actualización tributaria que modifica el ISR y varias. O en la ley de túmulos. Pero el origen para esa práctica parlamentaria es que la naturaleza jurídica del decreto sea el de una ley ordinaria. Es decir, tiene que ser el acto principal originario, ley ordinaria, para poder modificar las restantes. En este caso, el decreto originario no es ley ordinaria, es un acto de inferior jerarquía. Y algo que pone en evidencia que no se defiende esa hipótesis es que si hubiera sido la posibilidad de incluir ahí leyes ordinarias o modificaciones, hubiesen modificado la ley orgánica del presupuesto para eliminar los candados de transparencia y después de modificar la ley orgánica del presupuesto, aprobado pues un presupuesto sin controles de transparencia. Sin embargo, lo que hace ese acto legislativo es exceptuar la aplicación de una ley orgánica precisamente porque el acto originario es de una jerarquía inferior. Entonces yo veo difícil que se pueda sostener ese argumento. Abelardo, en el escenario de que la Corte suspenda los 3 tributos, específicamente, ¿qué rubro de gasto se verían afectados? ¿Es posible hacer ese análisis o todo entra a un bolsón común? No en este momento. O sea, en este momento no se puede identificar a qué efectos puede. De hecho, la modificación de la suspensión de la fracción del artículo 33 que hizo la Corte deja establecimiento de que no se puede utilizar deuda para para gastos de funcionamiento. Y allí todavía nosotros no sabemos, a menos que hagamos un barrido, estamos por hacerlo, de cuáles gastos ya están debidamente dirigidos hacia gastos de funcionamiento. Eso dice que ya ahorita hay un agujero, pero no sabemos de cuánto, ni sabemos en dónde está. Porque en el presupuesto, y sobre todo como quedó formulado el decreto, no dice específicamente qué se financia con qué, sino hasta cuando lo colocan directamente ya en las cuentas del Estado, en donde se empieza a anotar qué va a ser financiado con cada cosa. En todo caso, habría el impuesto a la distribución del cemento sí tiene una fracción que está marginada para algo en particular. Es una fracción. Es decir, igual que el de regalías. Pero tienes un problema adicional de cálculo en este momento, y es que el presupuesto en todo caso
cuando distribuye todo lo que son asignaciones constitucionales, parte de los ingresos ordinarios previstos para este año. Y eso no se puede ni calcular en este momento. En este momento no se puede. De hecho, lo que me imagino que están haciendo los amigos del Ministerio de Finanzas es estando muy a la expectativa de la resolución definitiva, porque hay que recalcular básicamente todo. Y de hecho, aquí van a haber algunas complicaciones, como lo hemos visto históricamente, porque en las asignaciones constitucionales, especialmente para las municipalidades, se da aquella situación que una vez le decimos a un ente cuánto le toca, ellos quieren que les den ese valor. Claro. Entonces, sí, de entrada, este año lo que se está anticipando es que va a ser otro año de difícil administración financiera. Perdón, y empezando, Estuardo, el año, necesitamos también que esto se resuelva lo más rápido posible en cualquiera de las direcciones que se vaya a resolver de manera definitiva, porque amarran las manos de la entidad financiera para poder empezar a erogar, empezar a trasladar recursos a las diferentes entidades del Estado, no sabiendo sobre qué calcular. ¿Cuánto complica eso entonces la parte operativa de la CC? Me refiero ahora que tiene que resolver lo más rápido posible, pero también tiene que hacerlo de la forma más estudiada y más profundamente analizada. Totalmente de acuerdo. Por el tema de lo delicado de las finanzas del Estado, uno esperaría que la resolución sea lo más pronto posible. Lo que también hay que ponderar es no sacrificar precedentes importantes de control, de transparencia por la premura del uso de los recursos o las finanzas públicas. Por ejemplo, los precedentes que están dejando ahora con esta suspensión provisional de la Corte de Constitucionalidad de que no se pueda libremente contratar ONGs cuando ha sido cuestionado como focos de corrupción, que existan certificados de disponibilidad financiera y se respete esa norma para evitar temas de la deuda flotante, que no se pueda mover dinero de Ministerio de Salud, de Educación, Comunicaciones, que es dinero de inversión para gasto de funcionamiento, y que no se puede endeudar el Estado para gastos operativos, son, digamos, políticas sanas de un presupuesto que hay que conservar. Entonces yo creería que el mensaje acá es también para el Congreso, no solo la celeridad para la CC, sino eventualmente que el Congreso reconozca que cometió un error, que enmiende ese error y que eventualmente le dé una salida viable y legal a las finanzas del Estado. Abelardo, el Ejecutivo o en general los diputados que aprobaron el decreto del presupuesto argumentaron que la eliminación de la constancia de disponibilidad financiera se debía a que ese instrumento había paralizado la administración pública al hacer sumamente difícil la ejecución del gasto. ¿Qué versión creer? ¿Cómo opera realmente el CDF? Y bajo estas condiciones, ¿qué tan cierto es que se vuelve imposible ejecutar gasto? Antes de comentar ese aspecto, quisiera decirles que efectivamente nosotros también estamos de acuerdo como tanque de pensamiento en torno a que muchas de las acciones interpuestas van a fortalecer la transparencia. Sin embargo, todavía hay elementos que no fueron tocados hasta el momento. Por ejemplo, el no reconocimiento completo de las pérdidas del Banco Central como financiamiento es parte de lo que hay que corregir, porque si no se está generando una deuda cuasi fiscal allí que en cualquier situación puede ocasionar un problema monetario posteriormente. Otro elemento, como ustedes se recuerdan, es aquel valor de 1.965 millones de quetzales que fueron asignados en una forma anómala al Ministerio de Comunicaciones. También ustedes se recuerdan que hay otro artículo en el cual se dispone que las asignaciones del pago al Banco Central puede ser utilizado en forma irregular. También lo referente al subsidio al transporte urbano. O sea, hay una buena cantidad de cosas que posiblemente porque a la Cámara del Agro no le interesaba, no fueron tocados para efecto de darle una mayor transparencia al presupuesto. Y precisamente en ese sentido, básicamente el uso de las constancias de disponibilidad financiera es una herramienta que sirve para darle, ¿sí?, más transparencia al gobierno. Sí es cierto, cuando yo sujeto a alguien que no solo porque el presupuesto dice puedo gastar, sino además también necesito tener el hecho de que la plata va a estar disponible, obviamente hay un procedimiento adicional, hay una rigidez adicional, pero de alguna forma garantiza que el Estado no va a estar teniendo más deuda de la que efectivamente vaya a trabajar. Pero a ver, hay un tema práctico que fue lo que sucedió el año pasado, como ya decía Philip, y es que
hay compromisos, los ingresos tienen estacionalidad, o sea, tienen Claro. momentos en los que sube el ingreso y otros en los que el ingreso puede bajar. Sin embargo, hay compromisos que hay que firmar desde el principio de año. Por ejemplo, en el tema de Covial, los contratos para todo el año. Es imposible que en enero tenga una constancia de disponibilidad financiera del ministerio de todo lo que requiere para firmar 750 millones de quetzales de contratos de Covial, porque no los tiene en caja. Van a entrar a lo largo del año. Pero puede perfectamente utilizar el Ministerio de Finanzas, como lo hacen muchos ministerios de Hacienda en el mundo, las letras de tesorería. Y les pueden dar disponibilidad en forma inmediata, utilizarlos, hay disponibilidad financiera y ya queda como un manejo de flujo de caja como lo debe hacer el Ministerio de Hacienda. O sea, las formas de corregirlo herramientas hay. ¿No se supieron utilizar el año pasado adecuadamente? Yo creo que hemos estado más acostumbrados a seguir el patrón de gasto que da la recaudación tributaria. Y en ese caso tenemos razón. La recaudación tributaria tiene un diferimiento. De hecho, siempre se estima la recaudación en función de cómo está vigente los impuestos. Correcto. Pero ustedes se recuerdan que los sueldos y salarios se pagan en el mes que corresponden. Correcto. Y los impuestos se pagan el mes siguiente al que corresponden o en el trimestre siguiente. Entonces no es la misma estacionalidad. Ahí es donde debe utilizar el Ministerio de Hacienda las herramientas que tiene a la mano. Y para nosotros las letras de tesorería le dan la suficiente flexibilidad para hacerlo. Abelardo, otra vez, en el escenario que suspendan los impuestos en forma definitiva, ¿cómo administra o qué función le toca hacer al Ministerio de Finanzas, dado ese agujero? Si nos tuviéramos que poner en los zapatos de la Dirección Técnica del Presupuesto y de las autoridades del Ministerio, ¿qué implica tener que administrar un presupuesto con un agujero de ese tamaño? Fue básicamente lo que sucedió el año pasado. Nosotros les anticipamos al Ministerio de Finanzas que les iban a faltar 2.500 millones en recaudación y les advertimos que debido al manejo préstamos bonos les iban a faltar 4.000 millones. Eso fue en febrero. Entonces uno sabía de que les iban a faltar cerca de 6.000 millones de quetzales al Ministerio de Finanzas. ¿Qué había que hacer? Pues ir al Congreso, discutir la posibilidad de hacer un cambio de fuente de financiamiento. O sea, el Congreso puede ser, y el Partido Patriota actualmente tiene un manejo apropiado con algunos grupos de oposición, lograr que haya un cambio. Lo que sí es cierto es que si no se hace nada, el único camino que queda es una austeridad total. Entonces, pero la austeridad debe empezarse a ejecutar desde ahorita, no cuando llega la situación como fue el año pasado, cuando ya no hay plata. Porque entonces sí lo que sucede es que en los últimos 3, 4 meses pues ya no van a haber servicios otra vez. O sea, habría que empezar un programa de austeridad desde ahorita si no se piensa en hacer un cambio. Yo creo que sí se va a hacer un cambio en el evento de que salgan rechazados de fuente de financiamiento. Gracias, Abelardo. Gracias, Pedro. Se nos terminó el tiempo. Seguramente volveremos a consultar con ustedes cuando vaya resolviendo la Corte de manera definitiva. Así que gracias a ambos por su participación. Vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento. Estamos de regreso acá a las 8:45. El segundo tema, vamos a analizar el tema de la captura de una red de corrupción en el ICS, de cómo operaban. De hecho, tenemos algunas tomas justamente de eso ahora en pantalla. Y para analizar el tema nos acompañan Heidi de León, quien es fiscal de la sección de delitos administrativos del Ministerio Público, jefa de esa dependencia, y Paolo Similiox, quien es agente fiscal de la misma fiscalía y el encargado de esta investigación. Bienvenidos a ambos, buenas noches. Gracias, buenas noches y qué buenas noches, Filipe. Buenas noches. Heidi, vemos hoy la captura de una red de corrupción a la que se le señala de venta de plazas en la institución. ¿Cómo surgió esta investigación? ¿De dónde surgen los indicios de lo que está ocurriendo? ¿Quién presenta la denuncia? ¿Cómo inicia todo este proceso? Bueno, la investigación inicia a partir aproximadamente del año 2012. Pero en ese tiempo únicamente se tenía conocimiento que las personas que participaban en la misma eran particulares. Entonces la investigación se estaba llevando a cabo por la Fiscalía Distrital Metropolitana, que es la que conoce delitos comunes, pues se estaba conociendo como una estafa. A partir del mes de noviembre del 2014, la Subgerencia de Integridad y Transparencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social nos amplía la denuncia y nos indica que dentro de esta red también participan
o tienen ellos conocimiento que participan personas que forman parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y es ahí donde nosotros como Fiscalía de Delitos Administrativos, que conocemos todos los delitos cometidos por funcionarios públicos, ya es donde entramos en acción y empezamos a llevar a cabo la investigación, llevamos a la Fiscalía la investigación previa que se estaba llevando en la Fiscalía Distrital Metropolitana, y es ahí donde ya tiene un número de causa, un juzgado asignado, y es por eso que ya se nos facilita un poco lo que es las solicitudes, pues ya tiene un juez que nos puede dar autorizaciones para llevar a cabo la investigación. Pablo, cuando escuchamos todo esto y has estado a cargo de la investigación, es ir armando uno a través de indicios, pero también a través de testimonios, a través de pruebas físicas, cómo se va logrando armar una cosa de este tipo, porque muchas veces terminan pasando por alto estos delitos porque no hay quien hable, no hay quien denuncie, no hay quien comparta información. Exactamente, como lo dijo la licenciada, al inicio se veía como un caso de estafa en la cual personas particulares haciéndose pasar por empleados públicos ofrecían estas plazas. Por lo tanto, no se tenía una idea real de lo que sucedía, hasta que en efecto hay un antecedente de este caso y el cual nos orientó a determinar que en efecto habían circunstancias propias y que nos daba la pauta de pensar de que en efecto habían personas a lo interno de la institución, puesto que ya al captar una o dos declaraciones, que es como inicia todo, indican de que lo que los convencía a seguir o intentar pagar por una plaza era que conocían sus datos personales, que entendemos únicamente recursos humanos de la institución puede dar, y eso nos daba a nosotros o nos orientaba de que hay o habían y existen realmente empleados, funcionarios públicos en el caso concreto del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es quien le traslada la información. Y en un caso de venta de plazas o en una denuncia de venta de plazas, ¿qué delitos o qué tipos penales se pueden utilizar para perseguir este fenómeno? Pues es compleja la situación, puesto que podemos empezar por un caso especial de estafa en el cual se están atribuyendo funciones que no les corresponden. De hecho, se está investigando por lavado de dinero u otros activos, puesto que hay particulares totalmente ajenos a las instituciones que están prestando sus cuentas bancarias. Podemos hablar de cohecho activo y pasivo, puesto que está el empleado público que está solicitando dádivas para poder hacer su trabajo, que pues para ellos se le paga, y están los otros que en dado caso son los que están comprándolas prácticamente. Heidi, este tipo de cosas se escuchan, rumores que suceden en muchas instituciones, no sería el único caso, el caso del ICS. Tienen denuncias de otras instituciones en este momento que están en proceso de investigación también dentro de la Fiscalía. Sin entrar en los detalles, porque obviamente estaríamos abriendo, pero sí hay otras denuncias de otras dependencias. Sí, así es. Tenemos denuncias de muchas otras instituciones del Estado. Tenemos la certeza de que las personas que figuran en las denuncias trabajan en diferentes instituciones. O sea, los sindicados que participan, por dar un ejemplo, en el Ministerio de Salud, son los que participan, ¿qué les puedo decir yo?, en la Dirección General de Caminos y en diversas instituciones que están involucradas dentro de la investigación. De hecho, ya existe un antecedente dentro de la Fiscalía y así es como empezamos nosotros a investigar, que fue dentro del Ministerio de Salud, y fue el anterior ministro, el doctor Villavicencio, quien pone la denuncia indicando que esos nombramientos llevaban firmas que no eran las de él, que estaban falsificadas. Efectivamente, al hacer el peritaje de grafotecnia, se determina que la firma no es de él, y así es como se logra condenar a dos personas que se dedicaban a esta venta de plazas. Heidi, constantemente cuando escuchamos las demandas de perseguir casos de corrupción, uno de los temas que se ha discutido es que estas nuevas formas de corrupción, como la venta de plazas, el cobro de comisiones, son difíciles de probar, a menos de que haya alguien que salga y que denuncie y que en la medida de lo posible aporte alguna prueba. ¿Qué instrumentos, qué herramientas cuenta el Ministerio Público para probar un caso de venta de plazas, de cohecho, de lavado de dinero, cuando quizá la víctima no necesariamente quiere colaborar o cuando no hay tanta disposición para presentar una denuncia? Sí, es difícil. De hecho, aquí podemos hablar de unas aparentes víctimas, porque realmente las personas
que presentan las denuncias y se acercan con nosotros y nos dicen, mire, me cobraron, ellos a sabiendas de que estaban haciendo algo ilegal, ellos dan el dinero a cambio de una plaza. Lo que pasa es que aquí viene el caso de personas que ya no tuvieron el acceso, ya no tuvieron el ascenso, ya no tuvieron el contrato, y por eso es que ellos denuncian. Pero hay otras personas que sí obtuvieron el ascenso, que sí obtuvieron el contrato, que jamás van a decir que ellos son parte de eso, porque ellos también estarían cometiendo el delito de cohecho activo. Entonces, en este caso es bastante difícil, porque se acercan con nosotros las personas que no recibieron el beneficio por el cual ellos pagaron. De ahí es donde comienza nuestra investigación. Se empieza a dar un seguimiento, acceso a cuentas bancarias que autoriza el juez. Ahí es donde se empiezan a dar los seguimientos de los pagos que ellos dicen, miren, yo pagué en tal fecha, se confirman las cuentas, se le empieza a dar seguimiento a lo que son las llamadas telefónicas que hacen estas personas, los números de teléfono, se pide autorización judicial para que se puedan verificar las celdas de los teléfonos, y es así como nosotros pudimos llegar a que estas personas fueron las que se dedicaban a la venta de plazas dentro de la institución que estamos hablando el día de hoy. Mucho se dice, y Paolo, de que para que funcione un sistema corrupto necesita un ambiente corrupto alrededor, o sea, no puede operar en una isla, no puede operar aislado a todo el sistema, tiene que poder operar junto con profesionales, con gente adentro o afuera de la institución. O sea, son una serie de actores que tienen que participar, que se va volviendo, o que somos una sociedad permisiva o partícipe de la corrupción. Esa es la sensación que deja esto que nos están diciendo, porque la gente que se obtuvo lo que quería, pues no dijo nada, pagó y obtuvo lo que necesitaba. ¿Cómo rompemos un esquema de este tipo simplemente por medio de la persecución penal? ¿Es eso? ¿Nos alcanza esto, Paolo? Pues en principio, pues esa es la función del Ministerio Público, de la Fiscalía, iniciar esto, no solo en las personas que se han acercado, como bien lo explicaban, es una cuestión muy compleja. Sin embargo, al poder nosotros llevar a las personas ante un juez y sentenciarlas, creo que es una manera para informar también a la población de que de estar ellos en una situación de así tienen graves consecuencias, el hecho de que pudieran terminar detenidos, como el caso de los que se están investigando el día en este caso concreto, y que creemos que tal vez dando ese mensaje de que, si bien es cierto, están las personas que están beneficiándose de estas circunstancias, entendemos que hay muchas circunstancias que obligan hasta cierto punto a que el particular interesado pague, pero que evidentemente lo que se debe de establecer y determinar ante la población guatemalteca es que hay consecuencias jurídicas, por lo menos desde el punto de vista de la Fiscalía, el investigar, a pesar que sí los hechos son un tanto complejos a la hora de investigarlo, porque se tienen o se cuentan con herramientas, y como bien lo dijeron, son mecanismos o modalidades nuevas de la Comisión de Ilícitos Penales, y de igual nosotros, en la medida que vamos investigando, vamos aprendiendo esa modalidad. Y en cuanto a la cuestión puramente de la administración pública, cada institución trabaja distinto y debemos de conocer en primer punto cómo funciona cada institución para así nosotros entender cómo es que ellos van utilizándolo. Prácticamente ellos tienen una ventaja, que trabajan ahí y nosotros estamos investigando esa área. Heidi, aprovechando que estamos en este tema general, una de las interrogantes que también se plantean constantemente es ¿por qué pareciera que el nuevo delito de enriquecimiento ilícito no se explota más de forma más recurrente, sino que pareciera que la mayoría de casos contra la corrupción van a tratar de perseguir casos de cohecho o casos de lavado de dinero, cuando la figura del enriquecimiento ilícito aparentemente da más flexibilidad? ¿Cuál es la lógica un poco a la hora de perseguir esos delitos? Bueno, realmente el delito de enriquecimiento ilícito es un tanto difícil de probar, ya que si lo vemos, el delito en sí podría darse también, se podría tipificar como un lavado de dinero. Entonces es ahí donde viene la confusión
También lo difícil que es en materia penal la investigación, la necesidad de autorizaciones judiciales para poder tener acceso a lo que son cuentas bancarias, todo lo que son las declaraciones juradas de los funcionarios. Entonces es ahí donde es un poco difícil para el Ministerio Público acceder a estos medios de investigación que realmente son básicos para poder determinar el enriquecimiento ilícito de parte de un funcionario público. Y son el tipo de delito donde se termina actuando básicamente por denuncia. Es difícil actuar de primera instancia, de oficio, de parte de esta fiscalía. Exacto. Deberíamos tener una denuncia ya sea de parte de la IBE o de parte de la Contraloría, que son las entidades encargadas de velar porque no se den esas infracciones previas a poner una denuncia dentro del Ministerio Público. Y en este caso particular de la red de venta de plazas, ¿cuál es el tiempo de prisión en caso se llegara a comprobar la responsabilidad de los denunciados? Iniciaríamos por el juez al momento de ligarlos a proceso los delitos, puesto que por el momento, en el caso concreto, tenemos a 2 personas particulares que las órdenes de aprehensión se giraron por lavado de dinero u otros activos, que tiene una pena en promedio de 3 o 4 años, que es lo que al final de cuentas se da en una sentencia. Y en el caso de la empleada del Instituto Guatemalteco, pues por cohecho pasivo, que ese luego de que se entra en vigencia la ley contra la corrupción, pues aumenta en una tercera parte las penas, y ya estamos hablando de penas mayores a los 5 años. Pero esos son como que los delitos de punto de partida, puesto que si estamos hablando de una red que se está dedicando a la venta de plazas, y que lastimosamente esta red no solo involucra al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sino que a otras instituciones, entraríamos a analizar lo que indica la ley contra la corrupción, lo que indica la ley de delincuencia organizada sobre las asociaciones ilícitas, la conspiración, y al momento de determinar ello, pues se van a ir aumentando, pero en principio partimos por unos delitos base para poder nosotros ya continuar y ya ampliar la investigación, puesto que, como se indica, no es el único caso en el que se está trabajando. ¿Y con esos delitos base pueden gozar de medida sustitutiva los acusados? ¿O qué escenarios se plantean al momento de que se presenten ante el juez para primera declaración? Sí, en efecto, los delitos permiten, de hecho, dentro de esta estructura y de lo que hemos podido nosotros trabajar, en la mayoría todos gozan de medidas sustitutivas, y lo que debemos de determinar nosotros son los peligros procesales, ya sea de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad. En este caso, pues evidentemente la forma en que están funcionando, pues es posible fundamentar objetivamente de que en efecto ellos tienen esa capacidad de influir en coimputados, en testigos, en modificar prueba, puesto que ellos son los que la tienen actualmente, y es el Ministerio Público el que debe de investigar, individualizarla, y si es necesario secuestrar expedientes administrativos, que es parte de la investigación, para poder informar y determinar que es pertinente que estas personas queden bajo prisión preventiva independientemente de los delitos, más allá los peligros procesales. Porque el problema básicamente es que estando dentro de la administración pueden actuar de una manera tal que no permitan la investigación adecuada ni la recaudación de la información. Bajo esos esquemas hay también indicios de que hubiere más gente involucrada dentro de la institución que podría poner en riesgo esas investigaciones. No solo en este caso, me refiero en general, porque normalmente hay más personas dentro de la institución que están participando. Por el modo en que operan, creemos que así es, son más personas porque son bastantes casos, son, como dijo el licenciado, son datos muy certeros que manejan únicamente determinadas personas dentro de una institución. La información que les dan a estas personas para poder obtener el pago de ellos es verídica, son con datos de trabajo, evaluaciones, que realmente solo alguien que está dentro de la institución puede tener acceso. Heidi, Paolo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Vamos a estar pendientes de las consecuencias de estos casos, así que gracias. Vamos a ir a los deportes ahora con Rosario Orellana. Nos vemos más tarde con ustedes a las 10 p.m. junto con Juan Carlos Sandoval y Estuardo Zapeta.